con la clase programada para el día de hoy. El tema a tratar, estamos en la clase número 18 y esperemos que disfrutemos de estas últimas clases que la verdad para mí es muy importante y espero que también a cada uno de los presentes nos ayude y nos fortalezca y nos recuerde las estrategias en el cual venimos día a día interactuando con los textos. Dicho esto, me permite compartir pantalla, por favor. Muy bien. El día de hoy vamos a tratar un tema muy importante, que viene a ser el tema, subtema, ideas principales y secundarias del texto. Entonces, para ello, vamos a preguntar, vamos a dialogar. Profesor Elcita, muy bien. Sí, maestra. En primer lugar, felicitarla el día a día, de sábado a sábado estamos acá. Mis felicitaciones. ¿Me podría decir usted qué comprende sobre el tema del texto? Bueno, maestra, tengo entendido de que el tema se refiere a un término global, ¿de qué trata el texto, no? Y casualmente se hace para saber cuál es el tema, se hace la pregunta, ¿de qué trata el texto? Y la respuesta a esa pregunta es el tema. A su vez, el tema va a estar en los diferentes párrafos. Siempre va a estar mencionando al tema en los diferentes párrafos. Y para hallar una idea principal, también tenemos que hacer una pregunta. Por ejemplo, si ya hemos ubicado el tema, por ejemplo, el tema sería la discriminación, por ejemplo. Entonces, nosotros, para hallar la idea principal, preguntamos, ¿y qué se dice de la discriminación? La respuesta a esa pregunta nos va a dar como respuesta a la idea principal. Y las demás oraciones vienen a ser lo que amplían al tema principal, o sea, por decir, las ideas secundarias, ¿no? Esos son los que van a ampliar a la idea principal. Bueno, eso es lo que podría decirle, maestra. Gracias. Muy bien, profesor Elcita, muy bien, la felicito. Profesor Danilo, profesor Nilo, ¿me escucha? Aló. Sí, maestra. Sí, Muy aló, bien, le a escucho. ver, ¿podría decirme qué acciones realiza usted para identificar el tema del texto? Bien, para identificar el tema del texto, podría ser de qué se trata el texto. Puede ser esa pregunta. Podría decir qué nos dice del texto, qué podemos comprender del texto. Esas serían las preguntas que haría y en base a ello estaría sabiendo el tema del texto. Muy bien, profesor, le felicito. Entonces, tenemos bastante ideas. Entonces, la clase del día de hoy nos va a ayudar a precisar, a conocer algunas estrategias para poder identificar el tema, el subtema, y también hay algo más que viene a ser la idea temática del texto, ¿no? Entonces, dicho esto, vamos a iniciar con la información de lo que viene a ser la clase de hoy. Tema, subtema, ideas principales y secundarias del texto. Sesión número 18. Acá, por ejemplo, tenemos un texto, dice, lee y responde. A ver, profesora Elcita, ¿me podría ayudar a leer, por favor?
Ya, maestra. A ver, dice. Las termitas, una especie de insectos, pueden causar daños a las estructuras hechas de madera. Estas criaturas minúsculas viven bajo la tierra y se abren paso hacia la madera, penetrando en árboles y casas viejas. Una vez infiltradas en su interior, las obreras comienzan a devorar la madera y muchas veces ocurre que las termitas pasan inadvertidas hasta que el daño ya está hecho. Muy bien. A ver, profesor Nilo, ¿me podría ayudar una lectura más el texto, por favor? Aló, profesor Nilo. Aló, aló. Sí, maestra, voy a leer. Ok, gracias. Ya, un ratito voy a poner mis lentes, no veo bien. No se preocupe. Ya, un ratito. Ya, muy bien. Dice, lee y responde. Las termitas, una especie de insectos, pueden causar daños a las estructuras hechas de madera. Estas criaturas minúsculas viven bajo la tierra y se abren paso hacia la madera, penetrando en árboles y casas viejas. Una vez infiltradas en su interior, las obreras comienzan a devorar la madera y muchas veces ocurre que las termitas pasan inadvertidas hasta que el daño ya está hecho. Muy bien. Entonces, ¿me podrían decir de qué trata el texto? De las termitas, maestra. Muy bien. Ahora, Así es, maestra, las termitas. muy bien. ¿Podrían decirme qué es lo más importante que el autor dice de las termitas? De lo que cómo son y qué hacen. Ejemplo, ¿qué es lo Ejemplo que más son, importante? Hay que tener en cuenta esta palabra, importante. ¿Cuál es lo más importante para profesor Nilo sobre las termitas? A ver, para usted, profesor, ¿cuál es lo más importante? Y también, profesor Elcita, ¿cuál es lo más importante para usted? Maestra, dice que las termitas son insectos que pueden causar daños a las estructuras hechas de madera y también a las casas viejas. voy a Entonces, en complementar, síntesis, ¿qué maestra, podemos decir? Son insectos que dañan a cuál. a la madera, dice, Ok, devoran a la a la madera. madera. Muy bien. Siguiente. ¿Existen algunas ideas que se pueden suprimir? Bueno, en base a la importancia podemos así clasificarlos, ¿no? O nivelarlos. ¿Existen algunas ideas que se pueden suprimir? ¿Cuántas oraciones está conformado el párrafo? Dos, tres. Tres oraciones. ¿Cuántas oraciones está conformado? Tiene 3 oraciones. Entonces, para suprimir una idea, nosotros tenemos que saber cuántas oraciones tiene. Y de acuerdo a ello, podemos de repente eliminar, quitar algunas ideas que de repente se están repitiendo. Muy bien, vamos a inferir. ¿A qué le llamamos termitas? Las A unos termitas. insectos. ¿Qué tipo de insecto será que lastiman la madera? Ajá, ¿Cómo lo así. conocemos en nuestro contexto? Insectos, ¿no? Una especie de insecto. De antemano, son insectos. Sí, le conocemos con ese mismo nombre, termitas, maestra. Con términos populares,
¿Cómo lo llamamos a las termitas? Por ejemplo, vamos a un distrito, a ver, o una mamita de un distrito va a comprar, digamos, una mesa al mercado. ¿Y qué le dice al vendedor? Necesito una mesa, pero la madera tiene que estar, que no ingrese, ¿qué cosa? ¿Con qué nombre le conocemos a las termitas? En la madera, las polillas. Exacto. Las polillas es un término popular. Técnicamente se llaman termitas. Y nosotros en nuestro contexto los conocemos como polilla. Que no ingrese polilla a la madera, porque no quiero que se malogre mi mueble, mi mesa, mi cama, en fin, etcétera, ¿no? Entonces, cuando nosotros queremos hablar del texto, colegas, no necesariamente necesitamos un texto amplio. Nosotros podemos analizar palabras por palabras y encontrar el propósito del autor, qué es lo que realmente nos quiere comunicar. Entonces, a estas formas de análisis de un texto, pues que realmente nosotros estamos identificando el tema, viene a ser el texto. Ahora, ¿qué es el texto? Título, tema, idea principal, ideas secundarias. Entonces, cuando nosotros hablamos de texto, viene a ser pues el conjunto de unidades que expresan un pensamiento completo. Un texto inicia desde la unión de una sílaba con una consonante, ¿no? Una sílaba, la suma de sílabas forman una palabra, la suma de palabras forman una oración y la suma de oraciones forman un párrafo y la unión de párrafos conforman un texto. Y la unión de textos forman pues capítulos, ¿no? Títulos. Y la suma de capítulos forman un texto, una obra, un libro. Entonces, cuando nosotros estamos día a día, interactuamos con los textos. Entonces, cuando nosotros veníamos trabajando lo que viene a ser el sumillado, el resumen, la intratextualidad, la intertextualidad, hemos visto un conjunto de estrategias, hemos realizado los ejemplos, de repente con textos narrativos, pero no hemos hablado del texto expositivo. Y que quede claro, colegas, cuando nosotros hablamos de tema, subtema, ideas principales, ideas secundarias, ideas temáticas, estamos hablando de un texto expositivo. Un texto narrativo tiene título, tiene tema, sí tiene, pero idea principal tiene acciones principales y acciones secundarias. Tiene personajes principales, personajes secundarias, hasta terciarias tiene. Tiene contextos, lugares principales donde suscitan los hechos y lugares secundarios también donde suscitan los hechos, hasta lugares terciarias de referencia. Cuando hablamos de un texto argumentativo, estamos hablando, título, tiene título, tema, tiene tema, pero aún más del tema, estamos hablando de tesis, postura, estamos hablando de argumentos y razones principales y argumentos y razones secundarias. Entonces, esta característica tenemos que comprender y diferenciar las funciones de los textos. En la clase del día de hoy vamos a hablar del texto expositivo, cuáles son las características del texto expositivo y de qué manera podemos trabajarlo. Entonces, acá nos dice, para identificar el título, dice, ¿de qué o de quién se habla? El título, el tema, ¿de qué trata? ¿Cuál es el asunto?
la idea principal. ¿Qué se dice del tema? Ideas secundarias. ¿Por qué? O sea, las preguntas son unas estrategias. No solamente son estas estrategias que nosotros podemos utilizar para que nos haga fácil. Nosotros vamos a ir a la práctica para que podamos comprender un poco más. Entonces, seguimos pasando. Aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo, el tema del texto. El tema es el asunto o la idea general que se trata en todo texto. El tema engloba todo el tratamiento del texto. Muchas veces está expresado en un título, en el título, también llamado asunto o tópico. Colegas, acá nosotros he dejado este espacio para poder escribir. A ver, no escribe, creo. A ver, cuando hablamos de tema, colegas, las acciones que debemos tener es lo siguiente. Saber qué es el tema. Ya sabemos qué es el asunto. Es el asunto del que habla el texto. Muy bien. Pero, ¿qué acciones yo realizo para saber qué es el tema? Aquí estamos escribiendo. Cuando hablamos, ¿qué acciones podemos realizar? Número 1, colegas, debemos saber una de las actividades, de las acciones, las estrategias que se utiliza es realizar la pregunta. Esa es una de las estrategias, realizar la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? Y ustedes ya lo hemos leído, dice. El tema. ¿De qué trata? ¿De qué trata el tema? El texto, el texto. Texto. ¿De qué trata el texto? ¿Ya? Realizar la pregunta. ¿De qué trata el texto? Eso es una pregunta, una estrategia. Otra forma también podríamos decir, ¿cuál es el asunto del texto? ¿Ven? ¿Cuál es el asunto del texto? Muy bien. Entonces, para ello, nosotros tenemos la primera estrategia. La segunda acción que debo tener en cuenta es que el tema se presenta en todos los párrafos, está presente en todos los párrafos. Si el párrafo tiene 3 párrafos, tiene que estar en los 3 párrafos y lo vamos a demostrar. También tenemos que saber, colegas, cómo identifico qué es el tema. Esta es la palabra clave. Acá lo voy a poner. Ay, caramba. ¿Cuál es la idea principal del texto? Cuando hablamos del tema. El tema, atentos, colegas, lo voy a escribir con mayúscula. El tema, lo voy a escribir con mayúscula. El tema se presenta en una sola palabra. En una sola palabra. Puede ser una frase corta. Una frase corta. Un sintagma nominal. Puede ser un sintagma nominal. ¿Y qué es un sintagma nominal? Es un sustantivo. Entonces, esto es lo que tenemos que tener en cuenta, estimados colegas. El tema se presenta en una sola palabra. El tema se presenta en una sola palabra. Una sola palabra, una frase corta o un sintagma nominal. Y ya hemos dicho, cuando hablamos de un sintagma nominal, hace referencia a un sustantivo. Y ustedes saben, un sustantivo es una sola palabra, es sinónimo de una palabra. Ahora, debemos tener en cuenta que el tema, por ejemplo, hemos hablado de las termitas. Las termitas
no solo se puede repetir con esa misma palabra, termitas, 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 en cada párrafo. También el tema se presenta en sinónimos, así, en síntesis. Se presenta en sinónimos. Ahora, ¿qué debo hacer? Este es como un concepto que debemos conocer, que debemos saber. Lo voy a resaltar con rojito. Y a esta parte muy importante lo voy a escribir, lo voy a resaltar con verdecito. Ahora, ¿qué estrategias utilizo yo? Atentos. Estrategias. Acá están las estrategias también. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer yo para identificar fácilmente el tema del texto? Lo primero que tengo que hacer es contar el número de párrafos, el número de oraciones. Contar, atentos por favor, contar número de oraciones del párrafo. Contar número de oraciones del párrafo. Entonces, si el párrafo tiene, como hemos leído anteriormente en este texto, les he preguntado, ¿cuántas oraciones tiene? Profesor Nilo dijo, tiene 3 oraciones. Entonces, yo puedo decir que una oración viene a ser la idea principal y las 2 oraciones vienen a ser ideas secundarias. Pero también tenemos que tener en cuenta, ya, por ejemplo, en este texto, en este párrafo que estamos observando, dice la primera oración, las termitas, una especie de insectos. Mira, las termitas. A ver acá. Voy a ir ya. Cuando hablamos acá de termitas, mire, colegas, las termitas, una especie de insectos, pueden causar daños a las estructuras hechas de madera. Esto viene a ser la idea principal. Ahora, acá tenemos un conector. Estas criaturas minúsculas, ¿a quién se refiere? Por favor, ayúdenme, contesten. Estas criaturas minúsculas hacen referencia a las termitas. Las termitas. Claro, entonces aquí ya está aclarando. Estas criaturas minúsculas viven bajo la tierra y se abren paso hacia la madera, penetrando en árboles y las casas viejas. Muy bien, esta es la primera idea secundaria. La segunda idea secundaria, una vez infiltradas en su interior, las obreras comienzan a devorar la madera y muchas veces ocurre que las termitas pasan advertidas hasta que el daño ya está hecho. Entonces, colegas, aquí tenemos la idea principal está de manera explícita, pero también vamos a encontrar ideas principales implícitas. Entonces, cuando hablamos de ideas principales implícitas, siempre va a haber una premisa, una palabra premisa que lo llamamos para poder identificarlo y poder inferir de acuerdo a las palabras que hemos venido trabajando. Y si recuerda, profesora Elsa, hemos venido trabajando los tipos de párrafo. Si nosotros tenemos acá la primera oración, viene a ser la idea principal de manera explícita, ¿me podría decir usted qué tipo de párrafo es? Es el párrafo analizante, maestra. Muy bien. Cuando la idea principal está al inicio del párrafo, es un párrafo analizante. Y cuando la idea principal se encuentra al centro del párrafo, es una idea analizante sintetizante. Y cuando está la idea principal al final del párrafo, es una idea, es un párrafo sintetizante. Y cuando encontramos el párrafo ideas relevantes en la primera, así como esta oración, bien relevante, y similar a esta oración de suma importancia, podemos encontrar en la última oración, podríamos decir que es un párrafo paralelo, no, encuadrado, disculpe, un párrafo encuadrado. ¿Y cuándo es paralelo? Si se recuerda, profesora Elsa, colega, profesor Nilo, hemos estado en esa clase,
Cuando hay ideas relevantes en todo el texto y luego a partir de esas ideas o palabras premisas, se infiere la idea principal a través de la sumilla o de la paráfrasis. Entonces, hay que también saber, tener en cuenta en qué momento yo voy a aplicar tema, subtema, y ideas temáticas, ideas principales, ideas secundarias. Yo tengo que estar claro con la tipología de texto que estoy trabajando. Es ahí donde tenemos que trabajar. Entonces, regresando acá al texto, a la definición del tema, estamos agregando estas estrategias que desde mi punto de vista, colegas, a mí me funciona. Me funciona porque es una manera de ayudar a los estudiantes cómo identificar el tema del texto. Nosotros como docentes podemos manejar hasta de repente al ojo, disculpen el término que puedo utilizar, pero nuestros estudiantes están en ese proceso. ¿Y cómo lo podemos ayudar? Haciéndoles contar el número de oraciones, haciéndoles humillar, haciéndoles poner el número de oraciones. Entonces le decimos ahora, ¿cómo podemos identificarlo? ¿Cuál es? Entonces, la estrategia que yo les doy es para sus estudiantes y también de repente para nosotras, para fortalecer lo que hemos venido aprendiendo. Esto hay que tener en cuenta. El tema solamente es una palabra, porque muchos, cuando se habla del tema, dicen, ¿cuál es el tema? Me mencionan el título. Ah, acá me olvidaba todavía uno más. El tema, en algunos casos, así lo voy a escribir, algunos casos, en algunos casos, coma, representa el título. ¿Cuándo representa? Está como título. Por ejemplo, acá hemos leído las termitas. Podemos escribirle termitas. ¿Qué título podría llevar el texto? Las termitas. Porque es una palabra completa. Pero en otros casos, el tema está inmerso, está dentro del título. También le voy a escribir acá. El tema se encuentra inmerso al título. ¿Ya? Esas son las estrategias, el marco teórico, algunos puntos de vista que la experiencia a mí me ha llevado para compartir con cada uno de ustedes. ¿Estamos, colegas? ¿Estamos comprendiendo? No solamente nos podemos quedar con esta palabra, es el tema global, es el asunto. No, es cierto que es el asunto del cual habla. Es el tema global, sí es cierto, pero también hay que saber estos puntos. ¿Cómo lo trabajo? ¿Cómo lo identifico? ¿Qué estrategia como yo como docente puedo llevar en mi estudiante para que pueda identificar el tema del tema? Entonces, hay que cerrar ese micrófono por ahí, por favor. Entonces, la estrategia que funciona para mis estudiantes es contando el número de oraciones. Muy bien. Pasamos. Acá tenemos, por ejemplo, a ver. Hay un micrófono abierto. Profesor Elcita, por favor, cerramos nuestro micrófono. Ok, gracias, profesor Elcita. Muy bien. Acá tenemos otro ejemplo. Ya lo hemos trabajado. Profesora Elcita, ¿podría ayudarme a dar lectura? Sí, maestra. Dice, ¿por qué beben los excursionistas agua embotellada? El agua del manantial parece limpia, pero no es seguro que sea apta para el consumo. El agua de la botella sí lo es y decimos que es agua potable. El agua potable debe poseer una apariencia limpia, no debe tener color, olor ni sabor y estar libre de toda contaminación. Para conseguir que el agua sea potable, el agua del río, pozo o embalse debe pasar por una potabilizadora, donde se eliminan ciertas sustancias nocivas y los microorganismos perjudiciales para la salud. Muy bien, profesor Elcita. ¿Cuántas oraciones tiene el párrafo? Profesor Nilo, ¿me podría ayudar?
Ya, maestra. A ver, 1, 2, 3, 4, 5. 5, maestra. Muy bien, la pregunta, ¿cómo identificamos una oración dentro del párrafo? Por los puntos. Ok, esa es la respuesta, puntos seguidos. Puntos seguidos. ¿Cuántos puntos seguidos tenemos? A ver, tenemos 1, 2, 3, 4. ¿O me equivoco? Acá tenemos una pregunta. Una oración, pero no tenemos punto, pero está con mayúscula, lo consideramos 1, ¿cierto? Si lo 1, con esto serían 2, 3, 4, bueno, 5. Considerándole a la pregunta, porque ya hay una pregunta, hay un signo de interrogación que está cerrando la oración y por lo tanto lo consideramos como una oración interrogativa. Muy bien, entonces, en este caso tenemos 5 oraciones. 4 son ideas secundarias. Una es la idea principal. ¿Me podrían decir en qué lugar se encuentra la idea principal? ¿O cuál de las oraciones vendrá a ser la idea principal? Sería la primera. A ver, Signo de pregunta. ¿por qué beben los excursionistas agua embotellada? Es una pregunta. Está hablándonos del agua, una pregunta. Pero acá nos está dando la respuesta. ¿Cuál es el tema? El agua, maestra. No. ¿Qué dice acá el tema? El agua potable. Ya. Agua potable. Entonces, le pregunto, la primera oración, no, la pregunta la oración interrogativa, nos está dando a hablar, nos dice del agua potable. No, maestra. No. Entonces, es una oración, una idea secundaria. La segunda oración, ¿qué dice, profesora Elsa? ¿Puede leer? Sí, maestra, dice, el agua del manantial parece limpia, pero Ajá. no es seguro que sea apta para el consumo. Ya. Está hablando del agua, pero no está hablando del agua potable. ¿Ve? Está aclarando. Cuando dice el agua del manantial parece limpia, pero no es seguro que sea apto para el consumo. Profesor Nilo, ¿puede leer la tercera oración? El agua de la botella sí lo es, y decimos que es agua potable. Ya. Continúa la cuarta oración. Ya. El agua potable debe poseer una apariencia limpia. No debe tener color, olor ni sabor y estar libre de toda contaminación. Continúa, profesor. Para conseguir que el agua sea potable, el agua del río, pozo o embalse debe pasar por una potabilizadora donde se eliminan ciertas sustancias nocivas y los microorganismos perjudiciales para la salud. Muy bien. Profesor Elcita, ¿en qué lugar, qué número de oración vendrá a ser la idea principal? ¿La primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta? A mí me parece que la última oración, maestra, porque ¿Por dice, qué? o sea, es un párrafo sintetizante. A ver, ¿por qué me dice? La última dice, para conseguir que el agua sea potable,
Acá te está hablando ya la condición, te está orientando. Ya, para que sea potable, dice, debe pasar por una potabilizadora, Justamente, donde te se está, eliminan sustancias nocivas y microorganismos. Bueno, por eso lo considero ok, idea muy principal. bien, muy bien. Entonces, profesor Nilo, para usted, ¿cuál de la oración será? ¿La primera, la segunda? La primera no lo es. ¿La segunda, la tercera, la cuarta o la quinta? ¿Cuál puede ser? Puede ser la cuarta, donde dice el agua potable debe poseer una apariencia limpia, no tener color ni sabor y estar libre de contaminación. Eso me da una idea Muy así bien. globalizante, mientras que la cuarta complementa, da las condiciones, algo que lo está donde encontrar, ¿no? Ya. Y la tercera oración, ¿qué opina de la tercera oración usted? A ver. El agua, dice, el agua de la botella sí lo No, no, es. la tercera, la tercera. Ahí va. El La agua cuarta debe potable, ser, ¿no? Una, dos, tres, la cuarta. Esta es la cuarta. ya. El agua potable dice de poseer apariencia limpia. Sí, ahí está dando las características. eh, También está dando también la condición y debe estar libre de contaminación. Me parece que esa parte con las características, con el concepto de cómo es, Ahí está. eso yo puedo estar más, es más potente en Más decir fuerte, cómo se más llama. relevante. Más relevante, más relevante. Así es, profesor. Entonces, colegas, cuando nosotros hablamos de la idea principal, mira, ya estamos trabajando ideas principales. El agua potable debe poseer una apariencia limpia, no tener color, olor ni sabor y estar libre de toda contaminación. Esta oración, que viene a ser la tercera, la cuarta, ¿no? Una, dos, tres, cuarta. La cuarta oración viene a ser la idea principal. Porque, ¿qué hace el autor? Te presenta el tema y lo define. Y cuando realmente el autor define al tema, no te va a decir, pues, de acuerdo al concepto, el agua es una sustancia líquida, insípida, no, sino desde su punto de vista. ¿Qué dice? El agua potable, él lo define de esta manera. Debe poseer una apariencia limpia, no tener color, olor ni sabor y estar libre de toda contaminación. Eso es la definición y eso es la función que cumple el texto. Yo ahorita les voy a presentar la estructura y es ahí donde nos vamos a dar cuenta. Muy bien, el tema en este párrafo viene a ser el agua potable. Y la idea principal está en la cuarta oración, está al medio. Por lo tanto, esto viene a ser un párrafo analizante, sintetizante. Muy bien. Ahora, el subtema se encuentra también en cada párrafo. Eso lo vamos a ver después. Muy bien, entonces vamos aclarando, colegas. Maestra, una consultita, así, algo. ¿Cómo hay unas preguntas, creo, una forma de reconocer la idea principal, ¿no? Sí, Ahí, anteriormente nos podrías recalcar, porque eso es tan importante, eso, como trabajamos con los textos, con los estudiantes, siempre debemos estar muy, muy familiarizados. ya. Muy bien. La idea principal acá está. Tenemos, dice B. Ah, ¿Qué se dice del tema? ahí está, ¿eh? Las ideas secundarias. ¿Por qué? ¿Por qué el agua potable debe estar libre de microorganismos? Ahí viene la aclaración. Para conseguir Mm, que el agua potable sea potable, el agua del río Pozo, embalse debe pasar por una potabilizadora donde se eliminan ciertas sustancias nocivas. Esta es una idea secundaria. Ahora, otra idea secundaria dice, ¿por qué el agua del manantial parece limpia, pero no es seguro que sea apta para el consumo? La idea secundaria, ¿no? ¿Qué se dice del tema?
que el agua potable debe poseer una apariencia limpia, no tener color, olor ni sabor y estar libre de toda contaminación. Entonces, estas preguntitas, esa es la estrategia. Y acá les estoy dando alguna información más para que ustedes puedan tener en cuenta. ¿Ve? Tema es el asunto. Muy bien. Bien, maestra, muchas gracias por ahí está. Sí, ¿Cómo nos va a ser fácil a nosotros, colegas? Nos va a ser fácil si empezamos, si ustedes se dan cuenta, la estrategia funciona cuando leemos oración por oración. Eso es lo que me faltaba acá. Así es, maestra, oración por Acá. oración hay que leer. Lectura, ya voy a escribir ya, para identificar el tema y el subtema, para identificar el tema y subtema, ¿ya? Debemos lecturar oración por oración. Cuando hablamos de tema, subtema, idea temática, colegas, en una hora no lo logramos. No lo logramos. Tenemos que seguir hablando porque hay 3 términos que deben manejar ustedes. El tema, el subtema y la idea temática. ¿Y qué es la idea temática? ¿Y qué es el subtema? ¿Cómo encontramos y dónde está el subtema? ¿Ya? Si ahorita estamos leyendo lo que es párrafos, pero nosotros para encontrar esto tenemos que leer un texto. Muy bien, hasta aquí. ¿Se nos quedó claro un poquito? ¿Sí, colegas? Sí, maestra. Muy bien, profesora Elcita. Está muy bien. Muy bien, profesora Elcita, ¿qué dice usted? Muy bien. Me encanta cuando realmente me gusta que participen y cuando yo participo, cuando uno participa, es parte del aprendizaje. Es como decía mis alumnos, ¿no? A veces algunos alumnos presentan una mala caligrafía y ortografía. ¿Y cómo debe mejorar eso? Practicando. Entonces, practicando. ¿Cómo? Escribiendo. Y ahí, maestra, y ahí tenemos que interactuar el docente y el estudiante juntos. Claro que sí, así es. Esa construcción en equipos, en parejas, eso es importante. Ahí es donde se generan los aprendizajes. Así es. Entonces, el aprendizaje se genera entonces cuando yo le digo, muy bien, mi alumno, ahora vamos a realizar práctica de caligrafía y ortografía. Claro que ellos ya saben las reglas, ya tienen nociones básicas, pero presento una caligrafía mala. Entonces, ¿cómo yo quiero que mejore su caligrafía? Transcribiendo. Vamos a transcribir, selecciono un tema de tal importancia, entonces lo analizamos. Ahora quiero que lo transcribas en tu cuaderno y créanme que resulta. Los alumnos que tienen una caligrafía pésima, y le digo, por favor, buena caligrafía, buena ortografía, no le cambien nada a la lectura, al texto. Había sido una estrategia muy positiva. Y la transcripción de un texto, de un tema, también es una técnica de aprendizaje. ¿Por qué? Porque al momento que ellos están transcribiendo, se están informando y están aprendiendo sobre el asunto. Y a la vez mejorando su caligrafía. Y ahí los voy monitoreando. Y cuando encuentro uno que está mal, los hago un círculo. Por favor, me cambias esto. Entonces el alumno va mejorando. Es mi experiencia que les cuento. Sí, profesor Nilo. Aún más, uno puede ver el cuaderno y sacas una hoja y usted va haciendo la construcción de la letra y el niño va asemejando. Entonces ahora te toca al niño. El niño ya puede mejorarlo. Y si aún sigue, una retroalimentación puede ser en la pizarra, usted actúa y el niño actúa. Bastante aprenden los niños cuando el profesor trabaja y los niños también trabajan juntos, mucho más efectivos, maestra. Excelente, excelente. No solamente que los docentes lo dejamos y ahora vas a ver, de nuevo hazlo, ahí es poco el impacto. Mucho va con el aspecto emocional,
en el aspecto espiritual y sobre todo en la motivación que tienes que dar, ciertas metas, con por qué tiene que mejorar. Si fundamentas bien los alumnos, en base a eso van construyendo su aprendizaje con el propósito. Muy bien, así es, profesor. Qué interesante es el intercambio. Digo esto porque los alumnos son post-pandémicos, han estado tercer grado, cuarto grado, quinto grado, sexto grado en pandemia, en virtualidad. Y no estuvo el docente así interactuando como usted lo está diciendo, profesor Nilo. Entonces, estos jóvenes que ya están en la secundaria, hay algunos que tienen bonita, pero hay algunos que tienen una caligrafía pésima. Entonces, ¿qué debo hacer yo para poder buscar la mejor estrategia para poder ayudarle a mejorar la caligrafía? Y de esa manera, a mí me ha resultado, uno de ellos viene a ser la transcripción, porque ya son alumnos de secundaria y tengo solamente con ellos 2 horas, 4 horas nada más, ¿no? Entonces, ahora es cierto que estamos viviendo la presencialidad y ahora estamos, pues, como usted dice, profesor Nilo, estamos interactuando y la estrategia que usted da a conocer es muy significativa. Ahí sí le pongo el 100%, profesor Nilo. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de textos, colegas, no solamente es, pues, lectura de texto, sino también está la escritura, también está la redacción, está la expresión oral, la participación, la interacción como lo estamos haciendo. Entonces, hemos quedado claro cuando hablamos del tema y algunos puntos relevantes estamos dejando y también acá tenemos otro ejemplo que viene a ser las estrellas. Entonces, aquí vamos a leer este textito para poder hablar del subtema. ¿Ya? Muy bien, pero los minutos se nos van acortando. Vamos a hablar del subtema. Tenemos este ejemplo de las estrellas y es similar al texto sobre el agua potable. Muy bien, hemos trabajado el agua potable, ahora tenemos el ejemplo sobre las estrellas, espero que lo apliquen también. Y vamos a hablar del subtema. ¿Qué es el subtema? A ver, ¿qué opinión tenemos sobre el subtema, profesor Nilo? Bien, maestra. Subtema significa, el tema es un todo, ¿no? Uh-huh. Y el subtema es por las partes que está compuesto todo el tema. Por ejemplo, puede ser las plantas, el tema, y el subtema puede ser parte de la planta y la importancia de la planta. Esos serían los subtemas que voy a abarcar. Muy bien, profesor. Entonces, cuando con sus mismas palabras le voy a complementarle y decir, no, si yo tengo el texto de las plantas, el tema es las plantas. Entonces, puedo tratar funciones de la planta, por ejemplo. Puedo tratar la fotosíntesis, que es la parte de la planta, ¿no? O clases de plantas, por ejemplo. Entonces, si yo voy a tratar clases de plantas, yo voy a tratar, pues, ¿dónde? En un párrafo, ¿verdad? Si voy a hablar de la fotosíntesis de la planta, voy a hablar en un párrafo. Ajá. Entonces, el subtema se va a encontrar en cada párrafo del texto. En cada párrafo del texto. Porque el subtema ayuda a desarrollar al tema. El subtema desarrolla al tema del texto. Entonces, ¿dónde encontramos el subtema? En cada párrafo del texto. Si el texto tiene 3 párrafos, encontraremos un subtema en cada párrafo. Muy bien. Entonces, con ese concepto, vamos a decir, el subtema es cada uno de los aspectos informativos que se desarrollan del tema o se desprenden de él. Es el tema desarrollado en cada párrafo. Muy bien.
Eso es lo que viene a ser el subtema. Ejemplo acá. ¿Ve? Tenemos acá. Ejemplo. ¿Me podría ayudar a leer, profesor, el cita? Maestras, las letras están pequeñas, no puedo. Vamos a ampliarlo. Ok, ahí. Ya, ahora sí. Ok, profesora Elcita, usted tiene que salir experta en esto. Profesor Nilo, Ya, usted dice, tiene que salir experta en esto. Vamos. los agujeros negros, objetos celestes hipotéticos cuya existencia ya había predecido la teoría de la relatividad, serían astros en un proceso irreversible de colapso gravitacional con un campo gravitatorio tan intenso que nada puede escapar de él, ni siquiera la luz. Representaría el último estado de evolución de las estrellas con una masa de 3 o 4 veces superior a la del Sol. Muy bien, profesora Elcita. Profesor Nilo, ¿me podría ayudar a leer el siguiente párrafo? Bien, maestra. Aunque invisible, un agujero negro tiene que ejercer sobre la materia próxima efectos gravitacionales y magnéticos, susceptibles de ser detectados. Estudios efectuados en 1971 en la banda de rayos X por los satélites astronómicos Uhuru y OAO-3, entre paréntesis Estados Unidos, demostraron por primera vez la presencia de un agujero negro en el centro de la potente fuente de rayos X denominado Cygnus X-1. Dicho agujero, de una masa 10 veces mayor que la del Sol, sería el compañero oscuro de la supergigante azul HDD 226.868, situada a 6.600 años luz de la Tierra, en la constelación del Cisne, cuyos periódicos cuyos Números periódicos tonales. esa parte acá no Listo, sabe. hasta ahí nomás. Colegas, estimados colegas, aquí tenemos dos párrafos. En cada párrafo vamos a identificar el subtema 1 y vamos a identificar el subtema 2. Asimismo, vamos a identificar la idea temática en cada párrafo. Y también, para identificar el subtema, tenemos que identificar el tema. Es cierto que acá son 3 párrafos consecutivos. ¿Ven? Falta un párrafo de la lectura. Entonces, este ejemplo nosotros lo vamos a trabajar con un ejemplo para que ustedes puedan tener en práctica conocimiento y de esa manera quedar claro. De antemano, lo primero que tenemos que aplicar es la estrategia que les enseñé acá. Primero, cada párrafo de cuántas oraciones, luego leo las oraciones, identificamos el tema, luego el subtema 1 y el subtema 2. Y la idea temática también se encuentra en cada párrafo. Y también les voy a definir en qué consiste la idea temática. Estos 3, 4 aspectos es muy importante que nuestros alumnos sepan. De repente los pequeñitos, bueno, ustedes como especialistas en primero, segundo, tercer grado, a su manera, pero el estudiante que pasa de sexto grado, ya hasta de un texto corto, debe aprender a identificar el tema, el subtema y la idea temática, con preguntas simples y sencillas. Esto lo vamos a trabajar. Ahora, factor tiempo, yo quiero pasar aquí a la parte práctica. Acá tenemos el texto expositivo. ¿Observamos, colegas? ¿Aló? Sí, maestra. Ok. Observamos el texto expositivo. Así es. Para poder hablar de tema, subtema, todo eso, estamos hablando de un texto expositivo.
Entonces tenemos que saber qué es el texto expositivo, ¿no? El texto expositivo nos habla pues de toda esa información, de las termitas, del agua, de todo eso. ¿Qué es el texto expositivo? Es el tipo de discurso en el que se expresa conceptos, ideas, hechos, de la forma más objetiva y precisa posible. Esto es el texto expositivo. El autor debe dejar de lado toda opinión personal. Es por ese motivo que en estos textos se usa como recurso textual la tercera persona del singular. La tercera persona del singular. ¿Y cuál es la tercera persona del singular? Primera persona, yo. Segunda persona, tú. Tercera persona, él o ella. Tercera persona del singular. Esto es la tercera persona del singular, él. En masculino y en femenino es ella. Finalidad del texto expositivo. ¿Qué función cumple el texto expositivo? Tiene la finalidad comunicativa de transmitir información objetiva y explícita sobre determinada situación de hechos. Esa es la función, transmitir información. Tipos de textos expositivos o géneros textuales. Esto tenemos que saber. ¿Qué tipo? El texto expositivo se subclasifica. ¿Y en cuáles se subclasifica? El texto expositivo se subclasifica en textos expositivos periodísticos. Es un género. ¿Y cuáles son los textos expositivos periodísticos? La noticia, el reportaje, la crónica y la entrevista. Informativas. Textos expositivos históricos. En los textos expositivos históricos tenemos la monografía histórica, la monografía y la bibliografía. Esta subclasificación tenemos que conocer de los textos expositivos. Y en estos tipos de textos es el que vamos a trabajar el tema, el subtema, la idea temática, ideas principales, ideas secundarias. Textos expositivos escolares. El guión de exposición, texto didáctico. Lo que estamos leyendo en estos momentos son textos didácticos. Textos expositivos científicos. Acá tenemos el artículo de divulgación, las infografías, informe de experimento, el afiche y otros. Entonces, siguiente punto. Las características del texto expositivo, ¿cuáles son? Estructura del lenguaje. ¿Cómo debe estar el lenguaje? Las oraciones de la información está organizada en una estructura clara con un lenguaje preciso y formal. El docente, cada uno de nosotros tenemos que manejar el marco teórico de la tipología textual. Contenido. No solo se presenta en forma de texto redactado, sino acompaña con índices, tablas, contenidos, glosarios, imágenes, apéndices. Objetividad. No debe presentar ninguna opinión personal sobre el tema o expuesto. ¿En qué tipo de texto presentamos opiniones? Nuestro punto de vista es en el texto argumentativo. Por eso nos dice acá, la objetividad tiene contenido en el tema principal. Contrastación de la información. Estructura del texto expositivo. Introducción, desarrollo y conclusión. Es por eso que aquí les presento un cuadradito del texto expositivo. Colegas, título, introducción. Y el párrafo de la introducción, colegas, es como yo les decía en un momento, ¿cuál es la estructura del ser humano?
La estructura del ser humano es cabeza, tronco y extremidades. En la cabeza hay un conjunto de órganos que cumple la función, una función determinada. En el cuerpo tenemos un conjunto de órganos que cumple una función determinada. De igual manera en nuestras extremidades. Con ese ejemplo les voy a decir que el párrafo de la introducción o presentación tiene esta función, estas partes. Cada oración, ejemplo, en este párrafo tiene 1, 2, 3, 4 oraciones. En estas 4 oraciones, cada una de ellas cumple una función. Se presenta la idea general, se presenta la oración de presenta el tema, se define el tema, hay ejemplificación y hay oración de anticipación. Si nosotros regresamos al ejemplo, al texto de las termitas, hay una idea general. Hay una oración que presenta el tema y también lo define al tema. Y una oración de ejemplificación y hay una oración anticipatoria. Esta es la función que cumple las oraciones en el párrafo de la introducción. Entonces, en el párrafo del desarrollo, ¿qué dice? Son el párrafo que desarrolla al tema. Si el tema es las termitas o el agua, como me puso el ejemplo el profesor Nilo, este texto tiene 3 párrafos. En cada párrafo vamos a encontrar idea principal, subtema, idea temática. Idea principal, ideas secundarias, subtema. El tema también vamos a encontrar dentro de los párrafos y la idea temática. Y en el párrafo de la conclusión, cada oración cumple una función. Y la idea principal en el párrafo de la conclusión se convierte en la oración de síntesis. Entonces, colegas, para poder trabajar esta estructura, se ha preparado un texto. Y acá es lo que yo les quiero enseñar, la parte práctica. Pero factor tiempo no nos permite. La clase siguiente estaremos terminando con esta explicación. Profesora Elcita, ¿qué opina al respecto? Aló. Sí, aló, maestra, lo escuchamos, lo escuchamos. Bien, profesor Nilo, ¿qué opinión tiene al respecto del texto expositivo? Sí, es un texto donde está conformado por partes, ¿no? Tiene una introducción, un desarrollo, una finalización y cada uno de ellos está estructurado. Y este tipo de textos es dispositivo de exponer, ¿no?, a cada uno de sus contenidos en diferentes partes y realmente es amplio y complejo y tanto en pequeños textos y en textos grandes hay que conocer, yo pienso que hay que ser una persona bastante estudiosa, investigadora y sobre todo mucho análisis y con esa base recién podemos así orientar a los alumnos. Es interesante, es una incógnita que bien especialmente me ha hecho ver de que sí hay que estar constantemente investigando, leyendo y mejorar nuestro trabajo educativo. Muy bien, profesor Nilo. Es cierto, nosotros como docentes tenemos que conocer la tipología textual. En la clase número 19 vamos a terminar de trabajar el tema, subtema, idea temática. Y la clase 20, profesor, la última clase va a consistir en el repaso desde la primera clase hasta la clase 19. Gracias. De tal manera que usted que no ha estado en las primeras clases va a tenerse que llevarse una noción de toda la secuencia en el que se trabajó. ¿Por qué?
a todas las clases que se trabajó han sido consecutivas a la una, a la otra, a la una, a la otra. No han sido temas así de improvisos, todo tiene secuencia. Entonces Sí, yo le invito a no faltar estas dos últimas de clases para cerrar también nuestro taller de comprensión lectora que hemos iniciado en el mes de junio, ¿no? Entonces vamos a hacer un repaso, la clase número 20 y usted se va a quedar, y ya en el sistema usted tiene todas las clases grabadas y ya le va a ser más fácil comprender, porque se va a hacer una retroalimentación de las 19 clases que se trabajó. ¿Ya? Muy bien. una Profesores, consultita. ¿Dónde podemos encontrar esas clases que usted ha estado ahí desarrollando? ¿Qué está en parte? me parece que la corporación tiene su sistema. Cada clase, si usted ingresa al WhatsApp, ahí están las clases grabadas. Ah, ya, ya. Ahí está. Esta clase también que vamos a terminar, ya la secretaria ha grabado y luego lo va a presentar en el WhatsApp. Ay, Entonces, ay. más bien usted, de repente le falta registrarse en el sistema, que le pase, que le den su contraseña e ingresa, y ahí están las 19 clases que se trabajó. Gracias, Son gracias. temas muy importantes y muy interesantes que lo vamos a trabajar de manera pinceladamente el día, la última sesión que viene a ser el día, ya nos falta 2 semanitas nada más, ¿ok? Dicho Gracias. esto, entonces, profesor, está invitado a las 2 últimas, no se pierda porque vamos a cerrar con toda la retroalimentación de las clases del taller, de las 20 clases. Profesor Elcita, buenas, ¿me escucha? Sí, maestra, me va a disculpar. Vamos a cerrar entonces esta sesión del día de hoy. Nos hemos pasado, eso no, para mí el factor tiempo no tiene límite. Me gustaría terminar porque falta precisar esta clase del temato, pero en la parte práctica, no solamente en la teoría, en los diapositivas, sino en la parte práctica que se ha preparado con todo cariño para ustedes. Ya esto lo estamos finalizando, aclarando y trabajando el día sábado, como hoy, la clase número 19. Estimados Gracias, colegas, maestra. entonces, sin quitarles más minutos, que tengan un bonito fin de semana y saludos para la familia y cuídense mucho. Nos estamos reencontrando el sábado 22, creo que es, no me recuerdo, ya, o 20, en la clase número 19. Un abrazo a la distancia y cuídense mucho. Vamos a Muchas cerrar. gracias, maestra.